Buenas noches. Quiero que vaya abriendo su Biblia, por favor, en el Salmo 126, versículos 5 y 6. Salmo 126, versículos 5 y 6. Voy a leer, usted me sigue ahí. Vamos a hablar sobre, titulado el mensaje, Atravesando el Valle de Lágrimas. Dice Salmo 126, versículo 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Fíjense, hermanos, que la Biblia es un libro que narra historias diversas de gente que vivió grandes alegrías. Por ejemplo, como los magos que visitaron a Jesús cuando nació. Dice el Mateo que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La Biblia habla del gozo de la salvación. Muchas personas se gozaron de la salvación. Pero también la Biblia es un libro que narra historias de personas que derramaron lágrimas, que lloraron, lágrimas de tristeza, de aflicción, de dolor, la prueba, la enfermedad. Se presentaron y lloraban, pero Dios siempre fue su refugio. El mundo en que vivimos es un mundo que está lleno de alegrías y de tristezas, ¿cierto? Es un mundo lleno de momentos dulces, pero también momentos amargos, ¿sí? Vivimos en un mundo imperfecto, no cabe la menor duda, pero es imperfecto por la contaminación que nosotros hemos hecho de ese mundo, nuestros pecados. Eso es lo que hace imperfecto este mundo e injusto. Es un mundo donde la injusticia reina. Hay gente que llora de manera injusta, ¿sí? Y la injusticia prevalece. Eso es por la imperfección en el mundo en que vivimos. Pero en cuanto nosotros los cristianos, aunque somos salvos de la condenación, ahora ya hemos pasado las tinieblas a la luz de Jesús, aunque hemos creído en la muerte de nuestro Señor Jesús por nuestros pecados, seguimos viviendo en este mundo imperfecto. ¿Están conscientes de eso? Hay cristianos que parece que proyectan un mensaje cuando predican o le comparten a alguien, predican y dan la impresión que dan un mensaje como de que si te entregas a Cristo ya todo te va a ser color de rosa, y eso no es verdad, eso es mentira, eso no es el evangelio, esa no es la esencia del evangelio. Entonces la gente, por la conveniencia o por lo que sea, tratan de acercarse a Dios y luego ven la realidad de las cosas. Ven que las aflicciones siguen, que las pruebas siguen, que le siguen corriendo del trabajo, y entonces se desconciertan. No debemos de predicar ni de presentar el mensaje de esa manera. Entonces, aunque somos salvos, tenemos el gozo del Señor, tenemos la paz del Señor, todavía al vivir en un mundo como el que vivimos, un mundo imperfecto, estamos sujetos a las alegrías, pero también a las tristezas de la vida, ¿sí? Estamos en un mundo que si ahorita tiembla, le tiembla al justo y le tiembla al pecador, ¿no es cierto? Y si se cae el edificio, pues se cae sobre los justos y uno que otro que no lo es, qué sé yo. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. En otras palabras, vamos de paso, pero vamos atravesando lo que vamos a llamar un valle de lágrimas, como un desierto, pues. Pero vamos camino a la morada celestial, donde cuando lleguemos ya no habrá más llanto, ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza ni más dolor, sino habrá un gozo perpetuo, dice la Biblia, sobre nuestras cabezas, en nuestro corazón, porque estaremos junto a nuestro amado Jesús, el que nos tiene reunidos en esta noche. Fíjense que el pensamiento de la gente del mundo sobre
el llorar, aún desde niños, cuando el niño se cae, llora, le duele o qué sé yo, la gente dice, no llores, el papá le dice a la mamá, no, nada más las niñas lloran, solo las mujeres lloran, pero la Escritura nos muestra otra cosa al respecto. Y vamos a ver algunas escrituras, vamos a ver cómo hombres y mujeres de Dios que lloraron por distintas situaciones que tuvieron que enfrentar en su vida y derramaron lágrimas, pero el Señor siempre estuvo allí. Es lo mismo, nosotros podemos estar pasando situaciones, puedes estar derramando lágrimas, puedes estar hundido en una profunda tristeza, sin embargo, ahí está el Señor, Él prometió estar. Recordemos esas inolvidables palabras de Jesús, cuando dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido. O sea, significa que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de las aflicciones en este valle de lágrimas. Hombres como Abraham, el llamado padre de la fe, aquel que la Biblia lo menciona como el amigo de Dios, fue un hombre que lloró en algunas ocasiones, y una de esas fue cuando Sara, su esposa, falleció. Pues sin duda que es un evento muy difícil, fue un evento muy difícil para Abraham el hecho de perder a la mujer con la que había pasado infinidad de momentos alegres y tristes y pruebas, y fue con la mujer con la que él vivió y experimentó el milagro de haber dado a luz en su esterilidad a su hijo Isaac. Dice allí en Génesis 23:2 que murió Sara en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Y dice claramente la Biblia, no lo esconde. Por eso la Biblia, bueno, a mí en lo particular no deja de sorprenderme lo simple y llano y claro que habla la Biblia. Y dice, Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. O sea, tuvo un tiempo de tristeza, ¿sí? Hace unos días murió un tío mío, murió la esposa de un hermano de aquí de la congregación. Bueno, siempre habrá estas situaciones, y estas situaciones producen tristeza y llanto y dolor. Como el mismo Jesús, la Biblia nos narra que lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lloró ante la tumba de Lázaro. Tú puedes imaginarte esa escena cuando él les dice, llévenme a donde está, y se para enfrente de la tumba y comienza a llorar. Dicen que es el versículo más pequeño de la Biblia, pero uno de los que muestran más el corazón de Dios. Dice, y Jesús lloró. ¿Te imaginas qué pasó en la mente de Jesús? Por causa del pecado estaba un hombre allí en una tumba y Jesús lloró. Jesús, mejor que nadie, conocía perfectamente lo doloroso de las consecuencias del pecado, y allí en esa tumba Jesús lloró. David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero eso no le hizo inmune a pasar situaciones en las cuales él tuvo que derramar lágrimas. Hay un salmo, el 102, si va conmigo, Salmo 102. Este es un salmo que él escribió por razón de que sus enemigos lo querían destruir, lo asediaban, lo calumniaban, lo presionaban, y él sentía el rigor de ese asedio. Y miren lo que dijo, cómo derramó su corazón. Salmo 102, versículo 1, dice, Jehová, ¿ya lo tiene? Dice, escucha mi oración. Sabemos que Dios escucha las oraciones, ¿cierto? Dice, y llegue a ti mi clamor. Versículo 2, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Aquí David se ve claramente que él, por lo duro de la batalla, él sentía como que Dios escondía su rostro en el día de la angustia. Pero no era así, son percepciones que nosotros tenemos en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro dolor. Pero noten que él abrió su corazón y lo derramó delante de Dios, y clamó y le dijo, inclina a mí tu oído.
apresúrate, le dice al Señor, a responderme el día que te invocare. ¿Cuántas veces hemos hecho estas oraciones nosotros? ¿Las han hecho alguna vez? Señor, ya no aguanto. Señor, si no obras ahorita, yo no sé qué va a pasar de mí. Me voy a desmayar, yo no sé qué me va a pasar. Y sentimos como que todo se terminó. ¿Han sentido alguna vez esa situación? Pues David, un hombre de Dios, la sentía. Entonces, Pedro el apóstol decía que no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediera. O sea, conocemos la palabra de Dios, pero cuando viene la situación, no deja de dolernos. ¿A poco no? Y ahí está David, el hombre conforme al corazón de Dios. Dice el versículo 3, porque mis días se han consumido como humo. ¿Has visto el humo como cuando asciende se desvanece? Y él está diciendo, mis días se han consumido, se ha desvanecido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Aquí David está diciendo, estoy fundido, Señor. Estoy totalmente fundido. En otras palabras. Versículo 4, mi corazón está herido. Fíjense con qué claridad la Biblia nos muestra un corazón quebrantado, herido. En este caso porque los enemigos lo asediaban. Pero hay diversas situaciones por las cuales nuestro corazón se duele. Y David dice, mi corazón está herido. No era de los que dicen, no tengo nada, y todo ahí hecho pedazos. No. Él hablaba con claridad y lo confesaba. Mi corazón está herido. Porque hay gente que ha confundido eso, ustedes lo saben, dicen, están enfermos y dicen, yo no tengo nada. Pues Dios no sana nada. Para fin de que te sane, tienes que decir, me duele aquí, ¿o no? Para fin que te sane tu corazón herido, tienes que decirle, Señor, mi corazón está herido. Y han confundido un lenguaje, no, yo lo digo por fe, no tengo nada, y están ahí chille. Y sin consuelo, porque el Señor dice, bueno, si no tienes nada, entonces pues ahí estás bien. Entonces dice David, mi corazón está herido y seco como la hierba. Seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Fíjense, dejó de comer. Empezó a perder peso. Esto habla de lo duro y agresivo de la aflicción que él estaba pasando. Estas escrituras, estas experiencias nos ayudan a nosotros a identificarnos, y esto nos hace sentir cuando leemos escrituras como esta, nos hace sentir que no somos los únicos. A veces llegamos a pensar que somos los únicos. Hasta hay expresiones ya muy comunes cuando decimos, por ejemplo, ay, esto que estoy viviendo no deseo que a nadie le pase, es lo peor que me pudo haber pasado. Pero hay cosas peores siempre. ¿Han pasado algunos de aquí lo que pasó Job? ¿Verdad que no? Entonces, pero para nosotros, cuando estamos ahí en la situación, se nos hace como que es lo peor que nos pudo haber pasado. Y es legítimo sentir eso. Y David dice, mis huesos se han pegado a mi carne, soy semejante al pelícano del desierto. Este es algo metafórico, mostrando a un ave muy solitaria que habitaba en los desiertos. Dice, estoy solo, me siento solo, como el pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Si ustedes son observadores, los búhos son animalitos que siempre están solos, aislados. Si me siento así, como ese animal, como ese pelícano del desierto, como ese búho en medio de la soledad, de la oscuridad, así me siento, Señor. Dice el versículo 7, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. De esos pájaros que su cantar es como un quejido, como un lamento. Dice el versículo 8, aquí está la razón de su herida y su dolor y sus lágrimas. Cada día me afrentan mis enemigos. Quiero que notes esto, cuando dice cada día,
habla de un tiempo que él vivió en el que constantemente estaba siendo agredido por sus enemigos. Cuando somos agredidos por alguien, estamos en el peligro de que nuestro corazón, al herirse, se llene de amargura, ¿cierto? Se llene de enojo, se llene de ira, y el peligro está en que reaccionemos justamente como Dios no quiere que lo hagamos. Por eso, el derramar tu corazón delante de Dios, ese es el bálsamo. Eso es lo que al derramarlo delante de Él nos va a dar la paz y la tranquilidad para no cometer tonterías. Amén. Entonces dice: cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. O sea, trata de hacer una imagen ahí en tu mente, ¿no? Él sentado o acostado en su cama, bueno, la escena es como que está en una mesa y en lugar de comer pan come ceniza, y su bebida mezclada con el llanto. Él está tomando y un llanto copioso mezclándose con lo que tomaba. Eso habla de un profundo dolor, ¿sí o no? Entonces esto nos hace ver que las situaciones que vivió David son situaciones que cualquiera de nosotros puede pasar. David se sentía tan mal que aún se olvidó de su alimento. Cuando nos enfrentamos a la aflicción y a la desesperación, sentimos como que los días son oscuros, ¿sí? Y hasta perdemos el apetito. Justo es en esos momentos, hermanos, cuando debemos confiar en Dios. Justo es allí, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de la aflicción. Justo es ahí cuando debemos confiar en Dios, porque Él es el único consuelo que tenemos. Él es el único que puede alentar y secar nuestras lágrimas, aun cuando estemos muy débiles de tanto luchar. Hace rato el Espíritu Santo, por boca de Julio, ministraba el corazón de algunos: venid a mí si estáis cansados. ¿Se acuerdan hace unos momentos? Venid a mí si estáis cansados. Tú puedes estar cansado, estar luchando con la rebeldía de tus hijos. Eso te ha causado un dolor, una herida y muchas lágrimas. O con un vecino, o con tu esposo, o con tu esposa, qué sé yo. Pero es justo ahí cuando debemos de acercarnos al Señor para recibir consuelo. A pesar de que podamos estar muy débiles y cansados de luchar, solo en Él podemos encontrar el apoyo. Solamente en Él. Podemos sentirnos solos como el búho que mencionaba David, o como el pelícano del desierto, y decir: es que nadie ni siquiera se me acerca, ni me dice nada. Está bien, porque nosotros mismos, los seres humanos, necesitamos el consuelo que tú necesitas. Por eso es que Jesús es el todo, y es a Él a quien debemos recurrir. Él dijo: vayan al pastor si están cansados y cargados, porque el pastor Julio los hará descansar. Así dice, no, ¿verdad que no? Jesús dice muy claro: vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, que ya sienten que no dan una más, vengan a mí. Necesitamos ir a Él, hermanos, porque justamente Él es el que ofrece su consuelo y fortaleza para que podamos salir adelante. Ahora, David no se quedó ahí, él salió adelante, ¿entienden? Pero pasó por el valle de lágrimas. Hubo un rey muy piadoso llamado Ezequías. Si va conmigo al libro de Isaías, capítulo 38. Este rey piadoso llamado Ezequías fue un rey que honró a Dios con su vida. Tuvo momentos de que pecó contra el Señor, también como cualquiera, falló, y dice la Biblia que él se enfermó y lloró de una manera desconsolada. Vamos a ver
Isaías 38:1. Búsquelo ahí conmigo. Dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. No nos dice qué enfermedad era. Enfermedades que en aquellos tiempos eran de mortales por necesidad, tal vez el día de hoy ya no lo son. Sí, pero hay que ubicarnos en ese contexto. Enfermó de muerte, la enfermedad que haya sido, pero él se enfermó de muerte. Era una enfermedad del cuerpo. Y dice: y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, un hombre de Dios enfermo. Llega otro hombre de Dios y le dice Isaías: Jehová dice así. Imagínate la escena, Jehová dice así, y le da esta palabra: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Wow. Ahora sí que estás desahuciado, Ezequías. Pero ¿qué sucede? Versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. O sea, esta es una escena que tal vez nos ha pasado alguna vez a nosotros. ¿Sí? Dice que se volteó hacia la pared con su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Yo quiero que vayan notando ustedes que todos esos hombres que derramaron lágrimas en sus momentos de dolor, de tristeza y de llanto, siempre se volvieron a Dios. ¿Cuándo? Siempre, constantemente, porque ellos conocían y sabían que Dios era su refugio y era su consuelo y su fortaleza en esa debilidad. Entonces le dice que hizo oración a Jehová y dijo, vamos a leer lo que dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Fíjate qué tremendo, decirle esto al Señor. Y era cierto. Él no está presumiendo de lo bueno que era. Él simplemente está orando y le dice: Señor, yo he sido un hombre íntegro delante de ti. Tú me has conocido, tú sabes de mí, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y en realidad su vida fue una alabanza continua al Señor. Y fíjense, ese caminar recto y santo delante de Dios no lo libró de la prueba. ¿Lo alcanzan a notar? No lo libró del momento o de los momentos que le produjeron lágrimas por el dolor y la aflicción. Y lloró Ezequías, dice, con gran llanto. ¿Cómo lloró? Con gran llanto. Esa frase, gran llanto, significa que lloró de manera que nosotros lo describimos como desconsoladamente, o sea, sin consuelo alguno, aunque sabemos que Dios es nuestro consuelo. Pero él lloró con gran lloro, dice. ¿Y qué sucede? Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, y fíjate, lo recuerda, Dios mismo recuerda a David. No era su padre así, era de la línea de él, ¿sí? Por eso es descendente de él. Entonces dice: Jehová tu Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración. O sea, ustedes recuerden esto que hemos enseñado en otras ocasiones. Dios siempre escucha lo que le decimos. El problema está que nosotros, en ocasiones, cuando recibimos la respuesta de Dios, decimos gracias y nos gozamos. Pero cuando vemos que la oración no viene la respuesta o se tarda, asumimos que Él no nos oyó. Y no es así. Lo que pasa es que, recuerden siempre esto: Dios es soberano. Él sabe cómo, cuándo, a qué horas contesta la oración, si está en su plan. Eso tenemos que someterlo a la soberanía de Dios, ¿sí? Porque a veces se enseña mal cuando, por ejemplo, una escritura como esta. Entonces el predicador podemos caer en el error de decir: así como Ezequías que lo escuchó inmediatamente, así Dios hoy va a escuchar inmediatamente tu oración.
No necesariamente. Yo no me atrevería a decir eso. Porque hay otras partes en la Biblia donde oraban y la respuesta se tardaba. Pero allí es donde se va formando también el carácter y la paciencia. Y nuestra fe tiene que estar ahí, manteniéndonos. En este caso, Dios respondió rápido. Ve y di a Ezequías, casi inmediato. Le dice: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. Ahí está. Lloraba de manera abundante. Dice: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He visto tus lágrimas. Esa frase. Dios conoce también nuestras situaciones y Él ve las lágrimas. A veces hay un llanto que es más profundo, un llanto que en ocasiones no es con lágrimas líquido, literal, sino es un llanto del corazón. Es como un lamento, un quejido del corazón, que a veces no salen lágrimas literales, pero el corazón está con un llanto desconsolado, ¿sí? Entonces le dice: he aquí, dice, visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Wow. Tremendo, ¿no? Dios contestó, pero en su soberanía Él le respondió de esa manera. Hay muchos motivos, pues, por los cuales nosotros los cristianos derramamos lágrimas. Hay gente que derrama lágrimas por cosas tan intrascendentes. Los argentinos lloraron porque los golearon, bueno, porque perdieron, no ganaron el campeonato. Los brasileños lloraron por la goliza que les metieron y se amargaron todos. Pues hay de llantos a llantos, ¿no? Tú dices: bueno, ahorita ya se les olvidó. Sí, ahorita ya se les olvidó y ya se están preparando para el Mundial del 2018. Y ya todo pasó. Eso, de esas cosas superficiales, superfluas, intrascendentes, la Biblia no las trata. Trata de las cosas reales que todo ser humano le pasan. Y las Escrituras, Pablo escribió en el Nuevo Testamento que somos consolados por las Escrituras que tenemos. En otras palabras, cuando leemos pasajes como este y estamos en alguna situación, esto nos consuela, ¿sí o no? O si estamos en un momento de bonanza, puede venir a nuestra mente algún familiar que está en aflicción. Entonces tu corazón vuela, por decir una expresión, vuela hacia allá y te estás acordando. Por ejemplo, yo he estado acordándome de mi tía, la que enviudó. Ella es hermana de mi padre, y el tío que murió, el tío político, pues yo era un niño cuando ellos se casaron, y fue un buen hombre, un hombre que la respetó, la amó, se amaban. Entonces, cuando yo recibo la noticia de que muere, me dice una prima, y mi tía, dice, está desconsolada. Entonces, bueno, había que consolar, y el corazón vuela constantemente, ¿entienden? En oración. Bueno, Señor, en la mañana le marqué 2 veces a su teléfono para darle algunas palabras de consuelo. Ellos son creyentes, pero no me contestaba. Pero Dios conoce la intención del corazón, ¿verdad que sí? Entonces, fíjense, vamos al Salmo 6, porque ahí vamos a ver otra razón por la cual derramamos lágrimas. Salmo 6, versículo 1. Aquí David, la razón de sus lágrimas era que Dios estaba tratando con él, estaba disciplinándolo. Y la disciplina duele, ¿no es cierto? Fíjate lo que dice Salmo 6, versículo 1. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Aquí David está en otra situación muy distinta al otro pasaje que vimos.
Aquí la razón de su enfermedad era por un trato de Dios. Él lo está reconociendo. Oh Jehová, dice, porque estoy enfermo, dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Claro, cuando estamos en una situación de aflicción, de estrechez, de disciplina, en este caso, se turba nuestra alma. Nuestros pensamientos como que se cruzan, como que no alcanzamos a armonizarlos. Sin embargo, basta un momento solamente, en el cual nuestra fe sea puesta en el Señor, y con humildad reconocer, como lo vamos a ver más abajo, reconocer nuestros errores. Sigo leyendo, versículo 3: mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Él estaba sintiendo el rigor de la disciplina. Acuérdense que Dios perdona nuestros pecados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no se nos olvide, recuerden, que cuando fallamos, cuando pecamos, cometemos errores, Dios perdona nuestros pecados, pero tenemos que enfrentar las consecuencias de ellos. Un cristiano puede ser tentado en tomar un dinero que no es de él, pero está en una necesidad, y ahí está la tentación. Y puede caer un cristiano, ¿están conscientes de eso? Y tomar ese dinero. Y él dice: Señor, prestado lo voy a tomar. Pero el dueño de ese dinero no sabe, y ante los ojos de Dios es un robo. Y resulta que el dueño de ese dinero se da cuenta en un momento, y la cosa se pone peor porque te despiden del trabajo. Y eso causa, ¿qué? Más lágrimas, más presión, más turbación de alma. Viene la disciplina del Señor, se pone fea la cosa, y pues a llorar. Pero aún así, fíjense, yo quiero que pongan atención. David clama la misericordia de Dios. En el versículo 2, ten misericordia de mí, le dice. En el 3 dice: ¿hasta cuándo? Versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. O sea, ya es el clamor de Señor, ya, por favor. Versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. Nota que él sentía que estaba al borde de la muerte en su situación. En el Seol, le dice, o sea, en la sepultura, ¿quién te alabará? Versículo 6, me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Wow, qué escena tan más pues conmovedora. Todo un hombre de Dios o una mujer de Dios llorando, enfrentando las consecuencias de su pecado. Estos versículos nos muestran que David pues habla el lenguaje de un corazón humillado. No hay duda, porque Dios al humilde recibe y al altivo lo hace a un lado. Entonces aquí vemos claramente a un David hablando del lenguaje de su corazón, con un corazón verdaderamente humillado, un espíritu quebrantado, contrito, entristecido. ¿Por qué? Por las aflicciones que fueron permitidas por Dios. ¿Para qué? Para hacer reaccionar a David, en este caso, para despertar su conciencia y alejarlo de la corrupción del pecado. Por eso a veces Dios permite quebrantamiento, ¿entienden? Para alejarnos de la corrupción del pecado. Y ciertamente la enfermedad le trajo a su memoria el pecado cometido, y lo consideró como una señal de que Dios estaba tratando con él. Y lloró. Jesús lloró al ver la condición
Este es otro tipo, este es un ejemplo bien tremendo, que no quisiera dejarlo allí a un lado. Lucas 19:41. Vamos a ver aquí un pasaje muy tremendo de otra ocasión en la cual Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? Lloró al ver la condición de la gente de Jerusalén. Dice Lucas 19:41, búscalo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, dice, al verla, lloró sobre ella. Se refiere a Jerusalén. ¿Lloró qué? Sobre Jerusalén. Ahora, estaba llorando, es obvio que esto es algo, es un lenguaje. Obviamente no estaba llorando por la ciudad en sí, sino por los habitantes de la ciudad. Ahora, ¿por qué Jesús lloró sobre Jerusalén, la ciudad del gran rey? O por los habitantes que moraban allí en esa ciudad. ¿Por qué lloró? Sigue diciendo en el versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué estaba encubierto de los ojos de esa gente? ¿Por qué no eran capaces de ver que el Mesías había llegado por la dureza de su corazón? Yo no sé tú cuál sea tu actitud al ver cómo está sumido y hundiéndose cada vez más nuestro país. No solo nuestro país, el mundo entero. ¿Sí? El otro día me decía una joven, pues estábamos así platicando, ¿no? Entonces venían unos policías y dice, ay, y le digo, hey, ¿qué pasó? No, es que yo le tengo miedo a los policías. Le digo, yo dije, no, algo le hicieron. Entonces yo le dije, pero ¿por qué tienes miedo? Es que a mí me dan más miedo los policías que los ladrones. Dice, porque los policías pues inspiran cierta confianza supuestamente. Dice, lo que pasa, dice, es que a mi novio lo asaltaron los policías. ¿Cómo que lo asaltaron los policías? Sí, iba pasando un puente, bajó del puente y llegó una patrulla. A ver tú, marihuano, levanta las manos. No soy marihuano. Cállese, y moles, les surtieron una. Y es un muchacho, yo lo conozco al muchacho. Es un muchacho bien sano. Yo nunca le he oído decir ni siquiera una mala palabra. Es bien trabajador, bien responsable. Entonces, no, tú eres un marihuano y cállate. Y ¡zas! Se lo surtieron, lo golpearon. Y a ver, levanta las manos. Acababa de recibir su raya, él es ingeniero. Acaba de recibir su raya, lo traía todo en efectivo en su cartera. A ver, presta la marihuana o te voy a llevar a la cárcel, le dice. No, dice, yo no soy marihuano, yo soy un joven. No, cállate. Y dice, mira, abrieron la cartera, le sacaron el dinero. Ahí está tu cartera, ahí nos vemos. Y lo amenazaron. Oye, ¿en qué mundo estamos viviendo? Eso aflige, eso turba, eso. Tú dices, no hay un buen futuro para este mundo. Y todo eso, hermanos, pues bueno, yo les preguntaba, no sé ustedes cuál es su actitud de ver la condición. Ya no vamos a ver otros países, el nuestro, hermanos. ¿No les da tristeza? Yo les voy a decir algo así bien personal. Estas son una de las aflicciones personales. O sea, pues donde quiera que volteas, si ves las noticias, ya agarraron a otro político robándose la lana, ya agarraron a no sé quién. O sea, y tú dices, bueno, ¿qué? Entonces hay una aflicción, hay un dolor. Bueno, esto es en mínima expresión lo que yo estoy diciendo. Ahora yo quiero que ustedes consideren a Jesús, al mismo Jesús, llorando sobre Jerusalén, por la condición de la gente de Jerusalén. El asesinato reinaba, ya existían los sectas ahí. Barrabás era
un malandrín contemporáneo de Jesús. El pueblo de Dios que se decía de Dios estaban corrompidos, habían dejado la palabra de Dios. A mí me aflige la situación de nuestro país, pero ¿saben? El que sí de plano así ahora sí, por decirlo de alguna manera, me funde, es la condición de la iglesia que se dice cristiana, en una condición tan paupérrima, tan triste, tan rebeldes hacia Dios, tan despreciativos de la palabra de Dios. O sea, eso a mí a veces me quedo así. Hay momentos en que cuando estoy solo, me quedo así como, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Acabo de leer una noticia yo ya la conocí esa noticia, porque hace como un año, allá en Veracruz, asesinaron a un pastor, con una hazaña espantosa. Y después de un año, está saliendo la luz que la que lo mató fue la esposa. ¿Puedes creer eso? O sea, yo me quedé así, sin palabras, leyendo esa nota periodística. ¿Y todo por qué? ¿Qué cosas están pasando dentro de la iglesia? Y vemos a Jesús llorando sobre Jerusalén, diciendo: oh, si tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti. Y aquí ya Él está mirando las consecuencias del pecado, que es la destrucción. Porque vendrían días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa frase significa: por cuanto nunca reconociste que el Mesías había llegado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y lloró Jesús. Cuando yo leo esta escritura, o sea, me identifico, y yo no tengo el corazón de Dios. O sea, a ver si alcanzo a describir la dimensión de la diferencia, ¿no? Si yo como simple humano siento un dolor, una aflicción, una tristeza de ver cómo se hunde todo, ahora imagínate el autor de la vida, el creador de todos, llorar sobre Jerusalén. Realmente es una escritura conmovedora. Jesús dijo en otra ocasión a la misma Jerusalén: ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus pollitos y no quisiste? Entonces, como Jesús sabía las consecuencias de la desobediencia, sabía que eso les iba a traer destrucción, aflicción y mucho dolor y condenación, lloró. Qué tremendo, tremenda escritura. Pero uno de los apóstoles, Pedro, ese también lloró, pero su llanto fue de arrepentimiento, y todos ya sabemos por qué. ¿Qué fue lo que le sucedió? Negó a Jesús. Fíjense, a veces, el otro día hablaba con un joven que tiene un celo por Dios y me pedía un consejo. Pastor, ¿me puede dar un consejo? Yo le dije: si tengo la respuesta y la manera, por supuesto. Es que fíjate, dice, me dice, es que en mi congregación, dice, tenemos unos grupos ahí que compartimos la palabra y todo, y uno de los líderes juveniles de mi iglesia, dice, se me hace como que no está haciendo las cosas bien. Y entonces yo lo vi como que estaba expresándose de manera muy dura. Entonces yo le dije: mira, ¿sabes una cosa? Dice: lo voy a corregir, lo voy a disciplinar. Pero le dije: mira, sí, hay que poner orden y todo, pero la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hazlo, pero hazlo con misericordia. O sea, hazlo con paciencia y con amor. Entonces él así como que quería medio reaccionar, ¿no? Pero es que le digo, le dije: mira, si tú fueras contemporáneo, así se la planteé, si tú fueras contemporáneo de Pedro, o los dos, tú y yo, y
Pedro anda por ahí, en Chapala, pescando, porque era pescador, ustedes saben. Entonces, nosotros ya sabemos quién es, lo conocemos, y de pronto, un día, lo vemos que niega a Jesús. ¿Cuál sería tu reacción hacia él? Y como que le cayó el 20, para que me entiendan. Como que entendió lo que yo trataba de transmitirle. Yo le dije, sin duda que lo tratarías como apóstata, como uno nacido de nuevo. ¿Cómo se atreve a negar a Jesús? ¿Sí o no? Y así como que le llegó, dijo, no, pues, digo, no, mira, está bien tener celo, pero también misericordia. Porque Gálatas 6:1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, ¿qué dice? Restauradle. No dice deséchalo, restáurale. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en esa tentación. Y bueno, Pedro pecó. Jesús le había dicho, me vas a negar, y él muy confiado, una autoconfianza, yo hasta la muerte, Señor. No, dice, mira, va a cantar un gallo. Antes que tú me niegues, cantará el gallo. O por ahí va, siempre me confundo. Pero cantó el gallo. Dice la Biblia ahí en Mateo, en Lucas, no es en Mateo, dice que entonces, después de haberlo negado, cuando decían, tú mismo eres de los que andaban con Jesús, tu manera de hablar te delata, y él comenzó a maldecir. Fíjate, qué tremendo. Comenzó a decir cosas que no iban, pero la presión de la confusión de que habían apresado a Jesús y que se iba a morir el Mesías y que no estaba contemplado en su plan personal, pues lo confundió todo, qué sé yo. Luego el temor, el asedio, y empezó a decir cosas, y de pronto dijo, no, ni lo conozco, no sé ni quién es ese, y cantó el gallo. Y dice la Biblia en Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice, lloró amargamente. Yo quiero que trates de pensar, yo confío en el Espíritu Santo que te puede dar pues como vislumbrar un poco de este llanto de Pedro. La Biblia nos lo describe aquí en nuestro idioma español, lloró amargamente. ¿Cómo te imaginas tú que es llorar amargamente? O sea, con un dolor, ese es el concepto en sí. Lloró con un dolor tan profundo de su corazón por haberle fallado. Era un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, pero la tentación, la prueba, en este caso lo hizo tropezar. Por eso cuando veamos que un hermano tropieza, bueno, puede haber la exhortación, pero no se nos olvide la misericordia. Amén. Y la oración, porque cualquiera de nosotros puede tener un episodio como ese. Las lágrimas, pues, hermanos, son del desahogo en el valle de la sombra y de la muerte, pero la confianza en Dios, de su perdón, debe estar allí, de su provisión debe estar allí, de su sanidad debe estar allí, de su consuelo también, y tantas cosas más. Esa es lo que nos da la fortaleza. La promesa de Jesús fue: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí habla de los que lloran por causa de seguir a Jesús, ¿sí? Y ahí cabe el ejemplo de Pedro. Él seguía a Jesús, todos seguimos a Jesús. ¿Cuántos de aquí siguen a Jesús? Pero tenemos situaciones, ¿sí o no? Y ahí estaba, y el Señor secó sus lágrimas. Déjame terminar con Jeremías 31:9. Ábralo allí, Jeremías 31:9 y Apocalipsis 21:1. Esos dos pasajes vamos a leerlo, porque Jeremías 31:9 es un pasaje
que habla de una promesa dada a Israel, ciertamente, pero que también nos llega a nosotros, porque son las bendiciones de Israel que, bueno, rechazó, pero para nosotros nos involucra también. Esta promesa de Jeremías 31:9 de parte de Dios. Mira lo que dice. Irán con lloro, ¿sí? Dios mismo está diciendo, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Dicen gente que lo han visto, que cuando los israelitas de este tiempo leen eso, un mar de lágrimas, porque Israel hasta no hace mucho seguía disperso. Ahora ya tienen su nación. En 1948 por ahí más o menos se restauró, pero tantos milenios, cientos de años dispersos por todas las naciones del mundo. Y aquí esta promesa, porque Jehová, dice, redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite. Estos tres elementos son metafóricos, simbólicos. El pan significa alimento, la palabra; el vino, el gozo del Señor; y el aceite, la sanidad del corazón. Y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego. ¿Han visto los huertos que se riegan? Bien verdes, bien bonitos. Y nunca más tendrán dolor. Versículo 3: entonces la virgen, o sea la doncella, se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Alguno puede argumentar, bueno, esa es una promesa para Israel. Sí, es cierto, de volverlos a unir, pero ¿qué me dice de Apocalipsis 21:1? Leámoslo y terminemos esta enseñanza. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ya no sobre la que lloró Jesús, la literal, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mira el versículo 4: enjugará Dios, o sea, de manera personal, ya ahí mismo, literal, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuántas las reciben? Bueno, este será cuando estemos en la eternidad con el Señor. Pero mientras estamos cruzando el valle de lágrimas. Pablo, termino con esto, nos enseñó en Romanos, no lo busque, capítulo 12, versículo 15, a ser solidarios. Dice: gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran. En una ocasión leí una historia de un niño, 5 años el niño, que vivía en un barrio. En la casa donde él vivía, al lado, a su lado derecho, había un par de ancianitos que vivían ahí solitos. Un día murió la viejita,
y los padres del niño fueron allí, a él no lo llevaron, pero él desde la ventana nada más miraba que llegaba la gente llorando, y miraba cuando el viejito recibía a los que venían a acompañarlo, pero lo miraba con una cara triste al viejito, y el niño desde la ventana lo miraba, dice esta historia, y sepultaron a la viejita, pasaron los días y el hombre triste. Un día el hombre levantó algunos comentarios porque no lo miraban llorar, y despertó por ahí algunos comentarios acelerados, ¿verdad? Precipitados. Entonces dice esta historia que un día el niño se salió porque vio al anciano en el patio. O sea, el anciano estaba en su patio y el niño estaba en su patio. Entonces él se brincó y se fue a donde estaba el anciano, pero su mamá estaba mirando y le iba a decir: ¿a dónde va, niño? Pero vio que el niño brincó la cerca y corrió a donde estaba el anciano, y el niño se acercó al viejito y se le sentó en las piernas, el niñito de 5 años, y se acurrucó y lo abrazó, y aquel hombre empezó a llorar y a llorar, y la mamá con un nudo en la garganta miraba esa escena, y ahí estuvieron como 2 horas, y de pronto el hombre sonrió, abrazó al niño, y al niño le dijo: tengo que irme. Y cuando regresó le dice su madre: hijo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo fue que brotó esa sonrisa de nuestro vecino, que tanto le ha dolido la muerte de su viejita, de su esposa? Y el niño le contestó: solo lo ayudé a llorar. Qué tremendo, ¿no? Solo lo ayudé. Un niño. La Biblia dice: llorad con los que lloran. La Biblia dice que de la manera en que fuimos consolados, también nosotros debemos de consolar. Por eso no se nos olvide, o sea, que este mundo tan acelerado en el que vivimos, y que la maldad está tan a la flor de tierra, que no se nos haga tan normal, tan natural, como para perder la sensibilidad de que hay mucha gente que llora y que sufre. Amén. Y que en lo que viene el Señor, o por nosotros, o morimos y estamos en su presencia, seguimos en este valle de lágrimas. Y a veces nos tocará llorar, y uno vendrá a ayudarnos a llorar, pero a veces otros. Yo quisiera terminar orando por aquellos que a lo mejor no han derramado una lágrima, pero el corazón está llorando. Queremos orar para que Dios traiga un consuelo y un ánimo para seguir en este valle de lágrimas. La Biblia dice que sostengamos al débil, ¿sí? Al que le falta fuerza. En Hebreos dice que no se te doblen tus rodillas, dice, que no sean endebles, levántate, dice. Cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que por la situación que solamente tú sabes, pues te ha causado una tristeza, estás en un dolor, una aflicción, en un llanto que a lo mejor no es literal, pero tu corazón llora, o has inundado tu cama de desesperación, de ver, no sé, a un hijo, una hija hundido en el vicio, tanta cosa que nos aflige. No pierdas la fe, no pierdas la confianza. Dios ahí está. Amén. Pero quisiéramos orar, llorar con los que lloran, ayudarlos, sostenerlos. Si tú estás en una situación así, ponte de pie, por favor, y queremos orar por ti. Ahí en tu lugar, ponte de pie. Gracias, Señor. Muy bien, es un buen número de personas.
Ahora, la Biblia dice, en ese mismo capítulo 12 de Romanos, no dice llorar con los que lloran, allí mismo dice que somos un cuerpo, ¿sí? Y cuando un miembro del cuerpo se duele, dice, todos los demás miembros se duelen con él. Entonces yo les voy a pedir a los demás que abran sus ojos, levanten su rostro, abran sus ojos, miren a su alrededor, no se paren todavía, miren a su alrededor, van a ver personas de pie, ellos son los que están en un momento difícil. Ahora, ya que los vieron, acérquense con ellos y vamos a orar. Yo podría llamarlos aquí al frente y llorar y ponerles manos, pero la Biblia dice que somos un cuerpo, ¿no? Entonces todos podemos hacerlo. Ayúdenles a llorar, ayúdenles a llevar la carga. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que experimentó la tristeza ante la tumba de Lázaro y lloró. Lloraste, Señor Jesús. Y cuando viste la maldad de Jerusalén, de los moradores de Jerusalén, lloraste. Y tú fuiste el mismo que miraste las lágrimas de David, tu siervo, de Abraham, tu amigo, de tantos hombres y mujeres que lloraron por distintas situaciones. Y tu misericordia levantó del suelo a Pedro cuando te negó. Y él lloró amargamente, pero sin duda que tú lo consolaste. Padre, en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, sea el consolador por excelencia. Pero tu palabra también dice que sobrellevemos las cargas los unos con los otros, que lloremos con los que lloran, que así como aquel samaritano se esforzó por ayudar a aquel hombre herido, así nos extendamos nosotros, Señor, en esta noche, no solo a los hermanos que están aquí, puede haber personas en otra ciudad o aún en otro país, y nuestro corazón volar hacia allá, y en una oración también pedir por aquellos que están en aflicción. Hay muchos cristianos, hermanos, alrededor del mundo que están siendo perseguidos por su fe y están llorando. Han asesinado pastores en algunos países. Estoy hablando de tiempos contemporáneos. Hermanos sufriendo, derramando lágrimas. Pero gracias, Señor, porque tú enjugarás algún día nuestras lágrimas, porque allí donde iremos contigo ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Tú mismo enjugarás toda lágrima de nuestros ojos, y el llanto se volverá en gozo, gozo perpetuo será sobre nuestras cabezas. Pero mientras aquí, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y nosotros llevamos la semilla del Evangelio, Señor. Somos tus siervos, tus hijos, tus hijas. Pero eso no nos libra de tener episodios en nuestra vida de dolor, de llanto y de lágrimas. Pero tu consuelo, Señor, se extiende en nuestros corazones. Llénanos de tu paz, Señor. A mis hermanos, alienta sus corazones y dales fortaleza, dales firmeza, Señor, y alienta sus vidas para continuar en este valle de lágrimas, en el nombre de Jesús. Dale un abrazo a tu hermano por el que oraste, dile: ánimo, hermano, ánimo. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Jesús, mejor que nadie, conocía perfectamente lo doloroso de las consecuencias del pecado. Y ahí en esa tumba Jesús lloró. David, un hombre que
era conforme al corazón de Dios, pero eso no le hizo inmune a pasar situaciones en las cuales él tuvo que derramar lágrimas. Hay un salmo, el 102, si va conmigo, Salmo 102. Este es un salmo que él escribió por razón de que sus enemigos lo querían destruir, lo asediaban, lo calumniaban, lo presionaban, y él sentía el rigor de ese asedio. Y miren lo que dijo, cómo derramó su corazón. Salmo 102, versículo 1, dice: Jehová, ¿ya lo tiene? Dice: escucha mi oración. Sabemos que Dios escucha las oraciones, ¿cierto? Dice: y llegue a ti mi clamor. Versículo 2: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Aquí David se ve claramente que él, por lo duro de la batalla, él sentía como que Dios escondía su rostro en el día de la angustia. Pero no era así. Son percepciones que nosotros tenemos en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro dolor. Pero noten que él abrió su corazón y lo derramó delante de Dios, y clamó y le dijo: inclina a mí tu oído, apresúrate, le dice al Señor, a responderme el día que te invocare. ¿Cuántas veces hemos hecho estas oraciones nosotros? ¿Las han hecho alguna vez? Señor, ya no aguanto. Señor, si no obras ahorita, yo no sé qué va a pasar de mí. Me voy a desmayar, yo no sé qué me va a pasar. Y sentimos como que todo se te... Dios, el amigo de Dios, fue un hombre que lloró en algunas ocasiones, y una de esas fue cuando Sara, su esposa, falleció. Pues sin duda que es un evento muy difícil, fue un evento muy difícil para Abraham, el hecho de perder a la mujer con la que había pasado infinidad de momentos alegres y tristes y pruebas, y fue con la mujer con la que él vivió y experimentó el milagro de haber dado a luz en su esterilidad a su hijo Isaac. Dice allí en Génesis 23:2 que murió Sara en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Y dice claramente la Biblia, no lo esconde. Por eso la Biblia, bueno, a mí en lo particular no deja de sorprenderme lo simple y llano y claro que habla la Biblia. Y dice: Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. O sea, tuvo un tiempo de tristeza, ¿sí? Hace unos días murió un tío mío, murió la esposa de un hermano de aquí de la congregación. Bueno, siempre habrá estas situaciones, y estas situaciones producen tristeza y llanto y dolor. Como el mismo Jesús, la Biblia nos narra que lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lloró ante la tumba de Lázaro. Tú puedes imaginarte esa escena cuando él les dice: llévenme a donde está, y se para enfrente de la tumba y comienza a llorar. Dicen que es el versículo más pequeño de la Biblia, pero uno de los que muestran más el corazón de Dios. Dice: y Jesús lloró. ¿Te imaginas qué pasó en la mente de Jesús? Por causa del pecado estaba un hombre ahí en una tumba, y Jesús lloró. Hecho de ese mundo, nuestros pecados, eso es lo que hace imperfecto este mundo e injusto. Es un mundo donde la injusticia reina. Hay gente que llora de manera injusta, ¿sí? Y la injusticia prevalece. Eso es por la imperfección en el mundo en que vivimos. Pero en cuanto nosotros los cristianos, aunque somos salvos de la condenación, ahora ya hemos pasado de las tinieblas a la luz de Jesús, aunque hemos creído en la muerte de nuestro Señor Jesús por nuestros pecados, seguimos viviendo en este mundo imperfecto. ¿Están conscientes de eso? Hay cristianos que parece que proyectan un mensaje cuando predican o le comparten a alguien, predican y dan la impresión que dan un mensaje como de que si te entregas a Cristo ya todo te va a ser color de rosa. Y eso no es verdad, eso es mentira, eso no es
el Evangelio, esa no es la esencia del Evangelio. Entonces la gente, por la conveniencia o por lo que sea, tratan de acercarse a Dios y luego ven la realidad de las cosas. Ven que las aflicciones siguen, que las pruebas siguen, que le siguen corriendo del trabajo, y entonces se desconciertan. No debemos de predicar ni de presentar el mensaje de esa manera. Entonces, aunque somos salvos, tenemos el gozo del Señor, tenemos la paz del Señor, todavía al vivir en un mundo como el que vivimos, un mundo imperfecto, estamos sujetos a las alegrías, pero también a las tristezas de la vida. ¿Sí? Estamos en un mundo que si ahorita tiembla, le tiembla al justo y le tiembla al pecador, ¿no es cierto? Y si se cae el edificio, pues se cae sobre los justos y uno que otro que no lo es, qué sé yo. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. En otras palabras, vamos de paso. Pero vamos atravesando lo que vamos a llamar un valle de lágrimas, como un desierto, pues. Pero vamos camino a la morada celestial, donde cuando lleguemos ya no habrá más llanto, ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza ni más dolor, sino habrá un gozo perpetuo, dice la Biblia, sobre nuestras cabezas, en nuestro corazón, porque estaremos junto a nuestro amado Jesús, el que nos tiene reunidos en esta noche. Fíjense que el pensamiento de la gente del mundo sobre el llorar, aún desde niños, cuando el niño se cae, llora, le duele o qué sé yo, la gente dice, no llores, el papá le dice a la mamá, no, nada más las niñas lloran, solo las mujeres lloran, pero la Escritura nos muestra otra cosa al respecto. Y vamos a ver algunas escrituras, vamos a ver cómo hombres y mujeres de Dios que lloraron por distintas situaciones que tuvieron que enfrentar en su vida y derramaron lágrimas, pero el Señor siempre estuvo allí. Es lo mismo, nosotros podemos estar pasando situaciones, puedes estar derramando lágrimas, puedes estar hundido en una profunda tristeza, sin embargo, ahí está el Señor, Él prometió estar. Recordemos esas inolvidables palabras de Jesús, cuando dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido. O sea, significa que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de las aflicciones en este valle de lágrimas. Hombres como Abraham, el llamado padre de la fe, aquel que la Biblia lo menciona como el amigo de Dios. Buenas noches. Quiero que vaya abriendo su Biblia, por favor, en el Salmo 126, versículos 5 y 6. Salmo 126, versículos 5 y 6. Voy a leer, usted me sigue ahí. Vamos a hablar sobre, titulado el mensaje, Atravesando el Valle de Lágrimas. Dice Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Fíjense, hermanos, que la Biblia es un libro que narra historias diversas de gente que vivió grandes alegrías. Por ejemplo, como los magos que visitaron a Jesús cuando nació. Dice el Mateo que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La Biblia habla del gozo de la salvación. Muchas personas se gozaron de la salvación. Pero también la Biblia es un libro que narra historias de personas que derramaron lágrimas, que lloraron, lágrimas de tristeza, de aflicción, de dolor, la prueba, la enfermedad. Se presentaron y lloraban, pero Dios siempre fue su refugio. El mundo en que vivimos es un mundo que está lleno de alegrías y de tristezas, ¿cierto? Es un mundo lleno de momentos dulces, pero también momentos amargos, ¿sí? Vivimos en un mundo imperfecto,
no cabe la menor duda, pero es imperfecto por la contaminación que nosotros hemos